los que nos están siguiendo por las redes, sobre todo nuestros hermanos en Huacho, a quienes siempre enviamos y tenemos presente, y enviamos un caluroso y fraternal saludo. Solo Dios conoce el corazón del hombre, y Jesucristo, quien es Dios, hermanos, conocía lo que había en estas personas, quienes aún y cuando lo seguían, aún y cuando lo admiraban, y a quien la Biblia en este versículo llama discípulos, en realidad solo iban tras los favores del Señor, tras las bendiciones del Señor. Pero lo que vamos a ver y que nos muestra este pasaje es que no estaban dispuestos a rendir la vida y a poner la voluntad de Dios sobre la suya, sobre la propia. Y esto, hermanos míos, sigue ocurriendo en nuestros tiempos. Hoy no es distinto. Mucha gente se llama cristiana desde las diferentes confesiones del cristianismo. Algunos muy religiosos, pero nada de eso revela el corazón que solo Dios conoce. Y el Señor Jesús sabe qué nos mueve, sabe qué nos motiva, sabe qué nos trajo hasta aquí ahora mismo. Sabe lo que busca nuestro corazón. Si buscamos sinceramente, como hemos dicho antes, al Señor de los milagros, o más bien estamos pensando en los milagros del Señor para nosotros. Y toda esa religiosidad circunstancial, que puede terminar siendo incluso interesada, no nos hace cristianos. El Señor le dice a toda esta multitud que su búsqueda es inútil, que su búsqueda es infructuosa, porque aun y cuando pueden recibir el favor de Dios expresado en bendiciones materiales, como cuando comieron hasta saciarse, todo eso perece, porque todo eso tiene un final. Todo eso tiene fecha de caducidad. Miren cómo lo llamaron a Jesús en el versículo 25, Maestro. La Biblia los llama a esa misma multitud, discípulos, que reconocen a Jesús como su Señor. Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Qué hace el Señor? No responde esa pregunta. El Señor los desnuda. Y es lo que hace la palabra con nosotros también. La palabra de Dios nos confronta. El Señor le dice, ustedes no están aquí, sino por los favores, porque comieron y hasta saciarse. Y hermanos míos, las bendiciones materiales que como bien hemos orado, después de recolectar las ofrendas y los diezmos, vienen de Dios. Y por eso hemos cantado, y los que vienen de otras congregaciones y conocen este himno, fija tus ojos en Cristo, habrán notado que hay una variación en la letra. Porque en la letra original dice que las cosas terrenales no tienen valor. Lo cierto es que sí la tienen, pero la tienen a la luz de Cristo. A la luz de Cristo. Y esta es la segunda revelación importante que contienen estos versículos y que luego Jesús va a profundizar y a desarrollar. Que así como existe una comida que alimenta el cuerpo, así como existen bienes materiales que vienen también de Dios, pero que todo eso perece, que todo eso tiene fecha de caducidad, es decir, que va a pasar, el Señor nos muestra una comida por la que debemos trabajar con más diligencia. Una comida que no solo nos sostiene aquí y ahora, que también lo hace, sino que es comida para vida eterna. Comida que viene de Cristo, de la cual debemos buscar ser alimentados, nutridos permanentemente. Por eso el Señor nos dice, trabajen. Vaya que trabajamos por la comida que perece, ¿o no?
y mucho. ¿Y cuánto así por la comida que da vida eterna? El Señor dice, trabajen. Y para eso necesitamos despojarnos del amor por las cosas del mundo, que como ya hemos dicho, tienen su valor. Que el Señor también nos concede, pero que son todas ellas finitas. Y que debemos ponerlas a la luz de Cristo y su palabra, quien nos ofrece algo aún mayor, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna para todo aquel que por la fe en Cristo se arrepiente y cree. En este diálogo, hermanos, el Señor expresa el primero de los 7 yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan, con los cuales el Señor Jesús revela su deidad, su misión en el mundo y por lo tanto cuál debe ser nuestra actitud y cuál debe ser nuestra respuesta a sus palabras, las que nosotros tenemos ahora en la Biblia, la palabra escrita que da testimonio de la vida, de la enseñanza de Jesucristo, quien es la palabra encarnada, la palabra hecha carne. Y es así que llegamos hasta estos versículos, hermanos, que tenemos en nuestra lectura antifonal y que pueden revisar, en donde el Señor les recuerda que durante la salida del pueblo de Israel, al pueblo judío, que durante la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde estuvieron esclavizados, Dios les envió pan del cielo. ¿Recuerdan? Dios les proveyó alimento. Y que ahora el Señor recoge para poder instruir en la fe y en la obediencia. El Señor Jesús les dice entonces, yo soy el verdadero pan del cielo. Miren los versículos 48 al 50. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes, sus ancestros, comieron el maná, el alimento que Dios proveyó del cielo al pueblo mientras andaba por el desierto. Comieron el maná en el desierto y todos ellos murieron. Este, dice Jesús, es el pan que desciende del cielo, dirigiéndose a sí mismo, para que el que come de él no muera. No muera. Sabemos que no habla de la muerte natural por la que todos tenemos que transitar, sino de la muerte espiritual. El que coma de Cristo no morirá. Y llama la atención que los interlocutores del Señor, todos ellos judíos, del siglo I, no hayan logrado entender o no hayan querido entender lo que el Señor les estaba revelando, hermano. Para nosotros es medio extraño, que no come mi carne, ¿no? Y uno podría pensar que también lo era para estos hombres del siglo I, pero no. Estos estaban haciendo una interpretación literal de sus palabras, como de hecho después sucede con el cristianismo mayoritario en el mundo, ¿no? Sobre todo al referirse a la celebración de la comunión, de la Eucaristía, Santa Cena, como solemos llamarla más comúnmente nosotros. Y aunque para nosotros, como decía, este relato que nos ofrece Juan en su Evangelio puede resultar a simple vista o alguien que lo lee por vez primera complejo, confuso, no tendría que haber sido así para los judíos del primer siglo. ¿Y por qué? Porque el Señor estaba tomando una figura propia de la antigüedad, una costumbre, una experiencia común entre los pueblos antiguos, paganos desde luego, quienes celebraban sacrificios a sus dioses y luego comían la carne de los animales sacrificados como un modo de unirse al Dios que veneraban. El Señor toma esta figura propia, esta experiencia propia de la antigüedad que los hombres del siglo I podían entender. De manera que lo que resultaba duro y difícil de aceptar no era precisamente el hecho de comer carne, de comer la carne literalmente, porque lograban entender que no era un asunto literal. Lo que les costaba aceptar, hermanos míos, aún y cuando lo entendían, es que Jesús, con estas palabras,
estaba revelando su deidad. El Señor Jesús se revelaba como quien es: Dios Hijo, eterno, hecho hombre. Y a través de la fe en Él, por su palabra, es que nosotros somos unidos a Él y recibimos la bendición de la vida eterna. Lo que el Señor les estaba diciendo una y otra vez es que el asunto central para la salvación de los hombres era o es la fe en Él. Y fíjense que aquí no está en cuestión la necesidad de ser salvos. Y ese es lo trágico del siglo actual, que el hombre no entiende y no acepta que necesita salvación. El gran engaño del enemigo de Dios y del enemigo de la iglesia ha sido hacerle creer al hombre que es bueno, que puede salvarse por su propia moral. Y esa es la mayor tragedia de la humanidad. Tampoco ha cambiado que el asunto central para la salvación de los hombres es la fe en Jesucristo. Porque como tantas veces hemos dicho y seguiremos diciendo, no se trata de nada que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta. No se trata de mérito que podamos ir sumando a nuestro favor. Porque nada de eso será suficiente, porque nuestra naturaleza caída nos acusa y nos condena. Somos pecadores. Esa es nuestra condición. Por eso también hemos cantado: ven a Jesús en tu triste condición. Hermanos míos, a Dios gracias, lo decía en la mañana y lo repito ahora, que nos esforzamos por seguir alabando al Señor con himnos, con salmos, que nos hacen pensar, que pueden emocionarnos, sí, pero como producto de la comprensión, del entendimiento, de la iluminación que recibimos de Dios. Y no estamos emocionándonos nada más y manipulando emociones con musiquitas, sino que recurrimos a lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es lo que necesitamos cantar. Porque si estamos alabando a Dios, tenemos que tener presente y exaltar sus virtudes. Solo en Cristo y en sus méritos en la cruz del Calvario puede satisfacer la paga del pecado, la justicia de Dios, en favor de aquel que rinde la vida, que se reconoce pecador, que reconoce su triste condición y que despierta la conciencia de pecado y se arrepiente por haber vivido de espaldas a Dios. Y otro cántico también por allí. Porque se puede ser religioso, como lo eran todas estas personas, discípulos, según el versículo 60. Se puede seguir a Cristo, como lo hacía toda esta gente. Se puede reconocer el poder del Señor por sus milagros. ¿Han escuchado esa muletilla? En la sangre de Cristo hay poder. Y no sé cómo la usa mucha gente. Se puede ir en busca del Señor. Se puede asistir a la iglesia por sus favores, como toda esa gente lo hizo. Y con todo eso, no creer. Con todo eso, no creer, no confiar, no rendir. Eso es vivir de espaldas al Señor. Cuando ignoramos sus enseñanzas, sus palabras. Por eso es importante preguntarnos, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud frente a la palabra? ¿Conocemos la palabra? ¿Nuestra fe se sustenta en la palabra de Dios? ¿Leemos la palabra? ¿Nos instruimos en la palabra? Y lo más importante, ¿obedecemos la palabra? ¿Nos sometemos a ella? ¿O la usamos? No será un asunto fácil, hermanos. Seguro tendremos que luchar con la palabra misma. Porque nos dirá lo que no queremos escuchar. Pero nadie puede frustrar los designios del Señor y necesitamos disponernos de corazón hacia la verdad que ha sido revelada en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
de quien su palabra da testimonio y en quien hay esperanza. Lo que el Señor viene diciéndole a esta gente desde el inicio mismo del diálogo es: el problema de ustedes es que no creen. Están aquí, me han venido a buscar, recibieron mi favor, pero ustedes no creen. Me buscan porque comieron hasta saciarse y solo quieren repetir el banquete, el milagro. Y en verdad, hermanos, el Señor les tenía preparado otro banquete, ya lo hemos dicho antes también, que no está centrado únicamente en las cosas de este mundo finito. El Señor ahora les ofrece un alimento que no perece, que es para vida eterna, pero ellos no creyeron su palabra. Y ese es el mal de la humanidad. Es lo trágico de la humanidad, la incredulidad, el pecado imperdonable, la ofensa al Espíritu Santo, que es el quien convence de pecado y juicio al mundo. La incredulidad. No bastará ser respetuosos con las cosas del Señor. No bastará ser admiradores del Señor. No basta ser seguidores de los milagros del Señor, sino que se demanda ser seguidores de Cristo mismo, a quien debemos recibir con fe por su palabra para permitir que Él ejerza la señoría, su señoría sobre nuestra vida. Y eso es precisamente lo que el Señor nos ofrece cuando afirma que debemos comer su carne. En el versículo 60 dice: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Comer su carne. Y hemos visto, hermanos, que el problema que tenían sus seguidores no era un problema de entendimiento. No. El Señor les estaba mostrando una figura propia del tiempo, de la antigüedad. Era un problema de aceptación. Y revisando un poco más sobre esta palabra que ha sido traducida como dura, el significado del griego original es precisamente difícil de aceptar. Difícil de aceptar. Su contexto le permitía comprender lo que Jesús estaba graficando. Él se estaba revelando como Dios y eso era lo difícil de comprender. No era difícil de comprender, era lo difícil de aceptar. Si uno lo piensa bien, hermanos, el Evangelio tiene precisamente esas características. Se puede explicar y entender desde el intelecto sin mayor complicación. Muy complicado no es. Pues piensan que sí. Dios es santo, perfecta y plenamente santo. El hombre, pecador, por propia responsabilidad. El Señor, como dijimos en la mañana, no hace cosas con fallas. Su obra no viene con fallas. Ojo con eso. Por eso lo que nosotros estamos haciendo al ser redimidos es retornar en un proceso de humanización, porque lo que nos deshumanizó fue el pecado. Siempre nos justificamos, somos humanos. No, más bien hemos dejado de ser humanos y necesitamos volver a ser humanos en Cristo, quien es la figura, el hombre, como Dios lo ha pensado. El hombre es pecador por responsabilidad propia, siendo que Dios lo creó a imagen y semejanza, fue dotado de razonamiento, de conciencia moral para discernir, y escogió desobedecer. Desde entonces somos una raza caída, que ha perdido su comunión con Dios por cuanto la santidad no tiene comunión con el pecado. Y la paga del pecado es la muerte, según las Escrituras. Por lo tanto, estamos bajo el yugo de la muerte. Esa es la condición del hombre. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, amor infinito y conforme a su plan eterno de salvación. Otra cosa que el Señor no fue parchando las cosas en el camino. Su plan eterno de salvación. Jesús, el Dios Hijo, se hizo hombre para pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que se arrepiente sea perdonado y tenga vida eterna. Ese es el Evangelio.
Y esto, tan sencillo como hermoso, puede ser entendido por el intelecto de cualquier jovencito, de cualquier adolescente incluso. Pero resulta incomprensible para el corazón. Para el corazón que no ha sido tocado por Dios. Y por eso no es creído. Y ese fue el problema de estos discípulos y sigue siendo el problema para millones de personas en el mundo. Porque aceptar a Cristo no solo demanda una declaración pública de fe, una expresión de fe, sino que demanda la entrega de la vida que se hace visible por la transformación del redimido. Los que lo habían seguido no podían aceptar que vino del cielo, que Dios Hijo Eterno se encarnó y vino al mundo en la persona humana de Jesús, en el hijo de José, a quien ellos conocían incluso desde niños, el carpintero. Y entonces el Señor en el versículo siguiente, 61 y 62, les responde con una pregunta: ¿esto les resulta escandaloso? Pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? Aquí el Señor anuncia su resurrección, su ascensión. Y les dice que lo que hoy no pueden creer será probado indefectiblemente cuando sea levantado de entre los muertos. Y en realidad, hermanos míos, esta es la razón de nuestra fe. Cristo resucitó y venció la muerte con poder como primicia de los que habremos de resucitar en Él y vencer la muerte por la eternidad, por los méritos de Jesucristo. Y no han sido pocas las veces que me han preguntado: ¿cómo puedes estar seguro que lo que dice la Biblia y lo que enseña es la verdad? Si todas las religiones del mundo dicen tener la verdad. En medio de tantas enseñanzas y filosofías. Hermano, la respuesta tampoco es compleja. Tampoco es compleja. La respuesta es sencilla. Todos los dioses, de todas las religiones y de todos los tiempos y de todas las naciones, y todos sus profetas y todos los filósofos de todos los tiempos y de todas las naciones, todos están muertos. Mas Cristo vive. Amén. Cristo resucitó de entre los muertos, y Pablo va a decir: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, merecedores de la mayor conmiseración, pobres, ingenuos, perdiendo su tiempo. Mas, dice Pablo, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Así que, amados hermanos, manténganse firmes, constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes, eso dice Pablo, de que el trabajo de ustedes que nos ha mandado el Señor Jesús, trabajen por la comida que no perece. Y por eso Pablo nos dice: Cristo ha resucitado, así que estén seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. ¿Amén? Lo que sigue aclara las cosas, pues no es su carne física la que necesitamos para vida eterna, sino sus palabras, que son espíritu, sus enseñanzas, sus mandamientos. El versículo del 63 al 65 dice: el espíritu es el que da vida. La carne, dice el Señor, para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, versículo 65, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Comer a Cristo no tiene que ver con dogmas confusos, como la transustanciación, ¿no?, que enseña y practica el catolicismo romano, en el que se enseña que un pedazo de pan se convierte en la carne física del Señor cuando algún sacerdote lo consagra. Esa no es una enseñanza bíblica.
Y tristemente lo que más debería unir a los cristianos, que es la búsqueda del Señor en la comunión, es lo que más nos ha separado. Pero fieles a la Biblia, comer a Cristo es oír y creer en su palabra, lo cual solo es posible por la obra del Espíritu de Dios. Sus palabras, dice el Señor, son espíritu en sí mismos. Y es por el Espíritu que a través de su palabra somos vivificados. Cuando estábamos muertos espiritualmente, por el Espíritu del Señor, por su palabra como instrumento, somos vivificados. Y el llamado que el Señor nos hace es a la fe en Él por su palabra y la entrega de la vida. Pablo lo dirá en otro momento de otra manera: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es su palabra fuente de fe, digna de fe, hacedora de fe. Pero hay quienes no creen. Una vez más la tragedia humana, la incredulidad. Y esa es la condición del hombre natural, hermanos. El Señor, que conoce el corazón del hombre, conocía quiénes eran los que no creían, e incluso quién de su más cercano grupo y amigos lo habría de entregar. No perdamos de vista, hermanos, ni por un instante, que lo que hemos creído, los que ¿hemos creído? ¿Amén? Los que hemos creído, no lo hemos hecho por ser mejores que otros. No por ser más inteligentes que va. No por tener más sensibilidad. Los que hemos nacido a la fe lo hemos hecho por la gracia y por la misericordia de Dios. Porque ninguno puede venir al Señor, ninguno, si acaso el Padre no se lo concede. Si no es Dios quien por la obra del Espíritu Santo nos concede acoger con nuestro entendimiento, pero además con nuestro corazón la verdad revelada en Jesucristo. Y esta, hermanos, es otra importante enseñanza que se desprende de las palabras del Señor. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y es hermoso que en la obra redentora de Dios a nuestro favor vemos una vez más las tres personas de la deidad. ¿Se han dado cuenta? Dios Padre, que elige soberanamente, que lleva hasta su Hijo, Jesús, Dios Hijo que salva, y Dios el Espíritu Santo, que santifica, que vivifica. Y de verdad que no importa cuál sea la razón por la que creemos que estamos aquí esta mañana. Estamos oyendo la palabra de Dios y podemos confiar conforme a las palabras de Jesús, que es Dios mismo, el Padre, quien lo lleva hacia Él. Amén. En los versículos del 69 al 66 dice: a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Otra vez, discípulos que dejan de seguirlo. No, si Pablo no se equivoca cuando dice: si te sientes seguro, cuidado de no resbalar, cuidado de no caer. Entonces, dicen, dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ya a sus discípulos, a los 12, ¿verdad? Ya está clarísimo aquí. ¿También ustedes quieren irse? Y yo quisiera que esta sea la pregunta, hermanos, que escuchemos, de la que tengamos que responder. ¿También ustedes quieren irse? Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos míos, mientras el Señor sanaba enfermos, todo estaba bien con él. Lo quisieron hacer rey, recuerdo. Hemos celebrado hace poco la entrada triunfal. Mientras curaba, mientras el Señor obraba milagros, mientras el Señor daba de comer hasta saciar, todo estaba bien con él. Pero cuando el Señor demanda creer en sus palabras y su palabra choca con sus creencias, con sus costumbres,
con sus intereses, con su modo de vida, con su manera de pensar, entonces empiezan los problemas. Y esto que ocurrió hace 2000 años sigue ocurriendo hoy, cuando la palabra de Dios es expuesta. Mientras Cristo siga siendo para muchos un Dios inerte, al que es posible satisfacer con ritos, con costumbres, con fiestas vestidas de solemnidad, que ahora vamos a ver mucho, o de expresión popular, pero que en realidad responden más a nosotros mismos, a nuestras maneras de pensar, a nuestros placeres, a nuestra voluntad. Mientras ese Dios inerte no se meta con la vida, todo estará bien. Mientras el Señor esté allí para satisfacer necesidades, para responder a nuestras urgencias, a nuestras angustias, sin inmiscuirse en nuestras vidas y decisiones, todo estará bien. No es tan difícil ganarse la simpatía del mundo, en realidad. Pero cuando el Señor demanda obediencia, conocimiento y fe en su palabra, cuando el Señor se mete con nuestra vida, entonces allí empiezan los problemas. Y ha sido un cardenal ya el que dijo que la iglesia no es amiga del mundo. Gracias a Dios por esa declaración. Porque la iglesia está llamada a decir la verdad y la palabra de Dios confronta. Mientras el Señor le daba de comer a toda esta gente que lo seguía hasta saciarse, todo estaba bien. Ahora les ofrece una comida diferente. Una comida espiritual de vida eterna, pero que demanda fe en su palabra, entrega de vida, renuncia, que trastoca creencias, que trastoca formas de vida, formas de pensar. Entonces todo cambió. Los mismos que le seguían, discípulos, los que en este versículo la Biblia llama discípulos, dejaron de seguirlo. Y como dice la versión que hemos leído, ya no andaban con él. Trágico, hermanos, trágico. Y no para el Señor, porque alguien podría pensar, pobrecito el Señor, se quedó solito. Trágico para el que se apartó del Señor. Por eso hemos orado, Señor, en ti confío. Hemos cantado también, que es una oración, que nunca más me aparte de ti. Yo les puedo asegurar que el autor de eso no tenía ni idea de cuando lo estaba escribiendo. Ahora lo entiende todo mucho mejor. Porque es el Señor el que nos toma de su mano. No somos nosotros. En la mañana recordábamos con el presbítero Dinco, nuestro diálogo con el pastor Pedro, recordando al cubano, el pastor cubano, se me fue, Arrastía, ¿no? Que cuando nosotros nos reformamos hablamos de la perseverancia de los santos. Pero ¿es la perseverancia de nosotros los santos o la perseverancia del santo? Él es el que persevera, hermanos, porque si fuera por nosotros nos desbarrancamos. Y por eso nuestra necesidad de ser conscientes de nuestra dependencia absoluta del Señor, de cada día y de cada minuto del día. Ya no andaban con Él. ¡Qué desgracia! ¡Qué tragedia! ¿Cuántos eran al principio? ¿5,000? ¿Solo varones? Que comieron hasta saciarse. Al día siguiente fueron hasta el otro lado del mar para ver al Señor. ¿Cuántos quedaban ahora? Y podemos mirar al mundo, hermanos. Podemos mirar al mundo. ¿Algo ha cambiado? No. En nuestra sociedad hay mucha religiosidad que busca los favores de Dios mientras no se meta con la vida, mientras no demande transformación. ¿Dónde están los millares? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Entre los que se marcharon? ¿Entre los que han de marcharse? ¿O entre los que han creído y confiesan como Pedro, ¿a quién iremos? ¿También ustedes quieren irse?
Pedro responde. La pregunta fue para todos, no solo para Pedro. Pedro es el vocero. Y que sea su vocero nuestro también. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y vemos, hermanos, que en medio de la oscuridad, de nuestra condición caída y pecaminosa, de nuestra insuficiencia, incapacidad para elegir a Dios, para decidir por Dios y para permanecer en Dios conforme a la voluntad, Dios viene a rescate nuestro. Por eso el Señor dice, ¿acaso no los he escogido yo a ustedes? ¿Creían que ustedes me eligieron a mí? En la antigüedad, los discípulos seguían a sus maestros. Fue muy distinto con Jesús, quien eligió a sus discípulos. Y así podemos nosotros tener certeza que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Por eso, conforme a su enseñanza, los que son suyos reconocen su voz. Como oveja a su pastor. El Señor es el que se inclina hasta nosotros. Es quien obra en sus elegidos para despertarnos a la fe. Él nos conoce a todos y nos hizo suyos en su santa y soberana voluntad por la que solo podemos dar gracias. El escuchar su palabra nos pone ahora, hermanos, en la situación de todos los que estuvieron en aquel entonces con el Señor, que pudieron oír su llamado a la fe. Y recuerden, de los que estuvieron con él, había uno que dice, el versículo, era diablo, Judas el que lo iba a entregar. Pero también todos los que se fueron, pues la situación no fue muy distinta, hermanos. De modo, en el mundo no hay sino dos estados espirituales. Hay gente buena, hay gente moral, hay gente noble, y gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por ellos, porque necesitamos un país así, necesitamos sociedades así, necesitamos un mundo así. Pero espiritualmente, en lo relacionado a la vida eterna, solo hay dos estados, hermanos. Los que viven sin Cristo y mueren así, y los que han rendido su vida y dependen de Él cada momento de su existencia. Los que reconocen su condición caída y que, como Pedro, reconocemos también nuestra absoluta dependencia en el Señor. ¿A quién iremos? Los que después de haber conocido a Cristo no tenemos a nadie más a quien recurrir. ¿A quién iremos, Señor? Yo pensaba que solo hay un lugar donde a veces sí podemos invitar a las personas que queremos con el riesgo de que salgan ofendidas. ¿Saben cuál es ese lugar? La iglesia. Y no porque seamos descorteses, no porque no sepamos tratar a las personas que queremos y que invitamos, no porque seamos malos anfitriones, sino porque el Evangelio nos confronta con nuestro propio pecado, con nuestra triste condición, como hemos cantado, con nuestro estado espiritual. Y cuando eso sucede y nos toca luchar, trabajar, como dijo el Señor Jesús, es por la obra del Espíritu Santo, que está mostrándonos quiénes somos realmente. Pero no para dejarnos así, queridos hermanos, sino para darnos victoria sobre aquella lucha, para darnos la esperanza que solo Cristo puede dar. Evangelio significa buenas nuevas. Cristo es una buena noticia porque solo por Él podemos conocer a Dios y recuperar la comunión perdida. Pero para que llegue a ser una buena noticia, debemos aceptar primero la mala noticia de que no somos buenos como pensábamos, que no podemos hacer nada por nosotros, que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios y que necesitamos arrepentirnos de corazón. Porque solo cuando reconocemos nuestra real condición podemos rendir la vida a Cristo, al Salvador. Cuando reconocemos que necesitamos un Salvador, podemos recibir al Salvador, en quien hay esperanza. No todo termina en este mundo, hermanos. Nosotros amamos la vida, celebramos la vida. Por eso la celebramos aquí, la cantamos, la abrazamos. También decía esta mañana algo que hemos escuchado muchas veces, que yo lo escuché del pastor Pedro. Pueden haber cristianos tristes, pero nunca tristes cristianos.
Los cristianos somos alegres, felices, gozosos, agradecidos del Señor, en medio de las circunstancias que no siempre van a ser las que nosotros deseamos, pero en las que el Señor obra a nuestro favor. Amamos la vida, la celebramos con gratitud, pero no nos aferramos a ella. No a la vida natural que perece y que es solo un instante comparada con la eternidad. La pregunta entonces es, hermanos, ¿estamos preparados para la eternidad? ¿Cuál es nuestra situación espiritual? ¿En quién está puesta nuestra esperanza? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestra religiosidad? ¿O en aquel que tiene palabras de vida eterna? Yo soy el pan vivo, dice el Señor que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. El Señor Jesús nos dejó su sacramento, el sacramento de la Santa Cena, de la comunión, para que, así como oyendo su palabra, podamos ver por estos símbolos que representan su cuerpo molido en aquella cruz del Calvario una vez y para siempre, y su sangre derramada por el vino, por el cáliz que acoge el vino, producto de la tierra. Pan que sigue siendo pan, vino que sigue siendo vino, hermanos, pero que muestran la obra de Dios en Cristo a favor nuestro en aquella cruz del Calvario. Esta no es la mesa de la Iglesia Presbiteriana. Esta es la mesa de todo aquel que por el Espíritu Santo ha sabido reconocerse necesitado de salvación. Y por el Espíritu Santo ha abierto el corazón para recibir a Cristo como su Salvador, entregar la vida y buscar que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. Amén. Yo los invito a todos los que hemos reconocido nuestra condición, a todos quienes reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, a que participemos de la mesa del Señor. Dichosos los llamados a la mesa del Señor, porque esta es la mesa de los pecadores, para los pecadores, pero pecadores con apellido. Lo dijimos también temprano. ¿Cuál es el apellido? Pecadores arrepentidos, pecadores redimidos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga. Padre amado, gracias te damos, Señor, y pedimos ahora que disponga los corazones, las mentes de todos los que estamos aquí, Señor, de los que son tuyos, para que nos acerquemos a tu mesa con todo discernimiento, Señor, del sacrificio de tu amado Hijo Jesús a nuestro favor, sin que nosotros merezcamos nada, Señor, y que por tu gracia y misericordia podamos ser fortalecidos en la fe, recibir los beneficios espirituales que tú tienes para nosotros y poder así, Señor, dar testimonio de tu amor y de tu poder para transformar la vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.